En un diseño de una resbaladera se determina que uno de los tramos consiste en desplazarse desde el punto A, cuyo valor de punto es el que está aquí, ¿no es cierto? 10 en I más 5 en J. Y el punto B, como se muestra en la figura. Bueno, acá está la figura, ¿no es cierto? Acá está el punto A y acá está el punto B. Si al desplazarse por el tramo, ¿no es cierto? Una persona experimenta un desplazamiento, ¿no es cierto? De menos 9 en I, menos 3 en J, o sea, es este desplazamiento de aquí. Esta partita de aquí. ¿Ya? Determine la posición en metros del punto B. ¿Ya? Todo lo que te está pidiendo es la posición de B, o sea, sería un vector que salga desde el origen de coordenadas y llegue al punto B. A ver, déjenme ver si puedo dibujar esta. Ando medio maluco estos días para dibujar líneas. A ver, espera un ratito, ¿ya? Vamos a dibujar una línea ahí. Va a ser una línea que me va a conectar tanto el inicio como el final de la trayectoria, ¿no es cierto? Sería algo así. Sí, ok, esta sería la posición del vector B o del punto B. Es la que me están pidiendo sacar, ¿no es cierto? Porque acá me dice calcular o determinar la posición en metros del punto B, o sea, sería esta R de B. Esta R de B no sé cuánto vale. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Podría hacer lo siguiente, verán. Como ustedes se dan cuenta, alguien salió desde el punto de origen y empezó a hacer esto. Recorrió por este vector de acá, ¿no es cierto? Por donde estoy rayando, hasta llegar al punto A. Luego recorrió todo esto, hasta llegar al punto A. Y después de llegar al punto A, se desplaza este delta R que está ahí. O sea, volvería hacia el punto de esta manera. Estaría hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué podría hacer? Tengo este camino de ida y después tengo este camino de regreso. A la final, si yo sumo lo que está aquí y sumo lo que está acá, prácticamente lo que va a pasar es que voy a tener este punto B que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo quedaría el B? Quedaría así. R de B quedaría igual a lo siguiente, a sumar R de A, sumar este caminito que tuve que hacer primero y después sumar este delta R que me den ahí. Sí, es lo que tengo que hacer. Ahora, bueno, esto es gráficamente, ¿listo? Si no tuviera el gráfico, podría hacer lo siguiente. Podría poner así, delta R. Recuerden que delta R es el desplazamiento. Y cuando estoy hablando de desplazamiento, lo que tengo que hacer es una resta de la posición final menos la posición inicial. Ya, podría hacer esto también. Delta R es igual a la posición final, es el punto B, R de B, menos la posición inicial es R de A. ¿Listo? Entonces lo que tendríamos que hacer es eso. Bien, tener delta R es igual a R de B menos R de A y de ahí despejas del R de B que te piden, ¿no es cierto? O gráficamente hacer lo que hice acá abajo, ¿no es cierto? Hacer esta partecita de acá que solamente el R de B, o sea, lo que me está pidiendo calcular es igual a la suma de lo de aquí más lo que tengo acá. Cualesquiera de las dos queda exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar. R de B me pide que tengo que restar, bueno, sumar, ¿no es cierto? Dos vectores de R de A. ¿El A dónde está? El A tiene de coordenadas 10 en I más 5 en J. Entonces A sería 10 en I más 5 en J. Y el delta R también me dan abajo. Miren, aquí está el delta R, el desplazamiento. Es igual a menos 9 en I menos 3 en J. Y esto está en unidades del metro, ¿no es cierto? Ya, entonces lo que vamos a hacer es esta resta a la final, porque miren que este más con este menos se hace menos, y este más con este menos de acá también se hace menos, ¿no es cierto? Entonces sería R de B es igual, me quedaría así, 10 que tengo acá con I, más por menos es menos, ¿no es cierto? Entonces sería 10 menos este 9 que tengo acá. Entonces me quedaría solamente 1, o sea, tú puedes poner así, 1 en I, o si no, no se pone nada, ¿no es cierto? Ahorita lo estoy poniendo. La otra, 5 en J más, por este menos de acá, sería menos este 3 de aquí. Sería 5 menos 3 más 2 en J. Y esto me queda en unidades metro. Y listo, ahí está resuelto el ejercicio. ¿Ya? Recuerden que esta partita de aquí y esta partita de acá es exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo que está acá arriba es lo mismo que está abajo.
La única diferencia es que en lo de arriba tendría que despejar la R de B, ¿no es cierto? O sea, aquí diría, bueno, de R de B tengo que despejar, esto tiene que ser por el otro lado y recién obtengo esto de aquí, ¿no es cierto? Si, bueno, gráficamente lo de abajo creo que es más sencillo que inclusive tomar arriba y tratar de despejar. ¿Listo? Ya. Copien eso, unos 30, 40 segunditos y vamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Recuerden que estamos trabajando algo de vector de desplazamiento, entonces todos los ejercicios van a tener que ver con vector de desplazamiento. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No. No hay dudas. Valeria, Daisy que ya está ya muriendo, creo. A ver. Copien eso, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Ya, copiaron. Listo. Vamos al siguiente, ¿ya? 639. Este está un poquito más complicado, ¿ya? Igual el 639 lo van a leer, vamos a entender y igual acá lo voy a resolver yo. ¿Listo? Todos los ejercicios que pongamos en clases prácticamente voy a resolver yo. El resto de ejercicios que tal vez les mande a casa, esos son los únicos que les voy a pedir que hagan. Algunos van a ser unos pocos nomás. El resto vamos a resolver en su mayoría acá, por no decir todos. Ya ver, muchachos, vamos a hacer este de aquí. 639. La figura representa el desplazamiento en línea recta que debe realizar una persona diariamente por una avenida. E incluso me da en el gráfico. Para llegar de su casa al trabajo, donde su trabajo se ubica en el punto 26, su casa, y el trabajo se ubica en el punto 6,3, ¿no es cierto? Ahí me dan los puntos, también me dan el vector que está representado sobre eso. Respecto al centro de la ciudad, bueno, el centro de la ciudad debe ser el origen de coordenadas, este punto que está aquí. Esto es el centro de la ciudad. Si la rapidez promedio con la que realiza este desplazamiento es 72 kilómetros por hora, entonces vamos a poner acá. La rapidez promedio, les decía que era el módulo de la velocidad, pero el módulo, ¿no es cierto? No era vector, sino era solo un numerito. Entonces esto va a quedar como 72 kilómetros por hora. Este es el módulo que me están dando. La otra, ¿qué me piden? Determine el vector velocidad. Entonces vamos a calcular ahorita el vector velocidad promedio. Bueno, acá también me decía velocidad, en lugar de decir velocidad media, me dicen rapidez promedio. Entonces exactamente, casi en este ejercicio es casi prácticamente lo mismo. ¿Ya? El vector, ¿qué va a contener? Va a contener algo en las Y y también va a contener algo en las J, ¿no es cierto? Es lo que me piden calcular. ¿Cuánto en las Y? ¿Cuánto en las J? Sabiendo que este vector de aquí tiene como módulo estos 72 kilómetros por hora. Además, esta respuesta, miren, determina el vector de velocidad promedio en metros por segundo.
O sea, las respuestas que están acá están en metros por segundo. Todo está en metros por segundo. Ya, para realizar esa actividad. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba el módulo de un vector? ¿Se acuerdan? Póngale en ¿Alguien? raíz. Alison, ¿cómo se calculaba el módulo de un vector? ¿Cómo era? Valeria. Teorema de Pitágoras. Ajá, era el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Era prácticamente, exactamente el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿listo? Voy a poner en esta parte de acá. Si mi vector es el vector A de coordenadas, puedo ponerlo así, 3 en Y más 4 en J, y vamos a suponer que esto está en metros. ¿Cómo se calculaba el módulo de este vector? Se calculaba, se ponía de esta manera, el módulo es igual, y la raíz cuadrada de la parte en X al cuadrado. Bueno, ahí esperemos un ratito. Ya les puse un vector que no tenía que estar. Ese no es con límite. Ya, sería la componente en X al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Así se calculaba, ¿no es cierto? Entonces, lo que te van a dar en el módulo es un número. Si nosotros reemplazamos para este caso, sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y si sumo esto de aquí, bueno, le elevo al cuadrado y lo sumo, esto de acá me va a dar 5, ¿no es cierto? Esto va a dar 5 metros en este caso. ¿Ya? Así se calculaba el módulo de un vector. Vamos a hacer lo contrario. Miren que lo que me están pidiendo es el vector. Y este vector, al momento de sacar su módulo, me tiene que dar estos 72 kilómetros por hora. El único inconveniente es que esta velocidad promedio está en metros por segundo. Y la rapidez, o la rapidez promedio que me pone acá, está en kilómetros por hora. Entonces, de inicio, ¿qué debería hacer? ¿Está bien trabajar con dos unidades distintas? Cambiarles a que estén iguales. Tendría que cambiarle a metros por segundo. ¿Cómo cambiamos de metros por segundo cuando tengo kilómetros por hora? ¿Se acuerdan? Les decía, pueden multiplicar esto por 5 y dividir por 18 y lo que les dé ya está en metros por segundo. O sea, es exactamente lo mismo que poner 1 kilómetro es igual a 1000 metros y 1 hora es igual a 3600 segundos. Es exactamente lo mismo. Solamente que para no hacer todo eso, para no tener que simplificar, no tener que hacer un montón de cosas, yo les decía prácticamente, siempre en el examen te van a dar transformar de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tienes de kilómetros por hora a metros por segundo, solamente multiplicas 5 y divides para 18. ¿Ya? Es lo mismo que hacer 1 hora, 3600 segundos y 1000 metros está dentro de 1 kilómetro, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo multiplico esto, yo puedo inclusive simplificar, ¿no es cierto? Puedo decir acá, bueno, voy a sacar la novena es 2, la novena acá es 8, mitad es 1 y X mitad es 4, ¿no es cierto? Multiplico lo que me queda y 5 por 4 es 20. O sea, 20 metros por segundo me tiene que dar ese módulo. Ya, una consideración. ¿Listo? O sea, el módulo de cualquiera de estas de aquí tiene que ser 20 metros por segundo. Hasta aquí entendido lo que acabamos de hacer. Solamente transformé las unidades para no tener 78 kilómetros por hora, sino ahora trabajar con 20 metros por segundo. ¿Hasta ahí entendido? O sea, el módulo tiene que dar 20. Ya, pilas en eso. El módulo tiene que dar 20. Lo que podría hacer es lo siguiente. Tomar esos valores que están ahí en X y en Y y sacar su módulo. Y el que me dé 20, esa es la respuesta correcta. Y les va a dar dos respuestas. Ya les voy a decir por qué. La otra cosa, muchachos. Como me estoy transportando desde esta parte de aquí, ¿no es cierto?, en donde está la casa, hacia el trabajo, no sé si se fijan, pero aquí hay una flecha, es la dirección del movimiento, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la velocidad también tendría que tener esta dirección. Aquí debería estar velocidad promedio. Ya, si yo quisiera dibujarla a la velocidad promedio. Entonces, aquí vamos a poner el eje X y aquí vamos a poner un eje Y, ¿no es cierto? La velocidad promedio, la coordenada en X, ¿es positiva o es negativa? Para esta velocidad promedio que acaba de dibujar. ¿La coordenada Positiva. es positiva o negativa? Positivo. Es positiva, ¿no es cierto? ¿Y la coordenada en Y qué es? ¿Positiva o negativa? Positiva también. No, miren que aquí está así, hacia abajo está el motor. Hacia abajo está, ¿no es cierto? Y miren que acá esto es negativo, ¿no es cierto? Hacia abajo es negativo
Y hacia la derecha, esta parte de aquí tiene que ser una coordenada positiva. Miren que aquí si yo la descompongo, aquí tengo un vector y aquí tengo otro vector de velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En las X y en las Y. Entonces tiene que ser, en las X tiene que ser positivo, o sea, la respuesta tiene que tener con I positivo. Y lo segundo, que en las J, como es negativo, tiene que estar en las J, tiene que ser con signo negativo. Entonces, viendo ese criterio I positivo, esta de aquí, la A ya no puede ser. Porque miren que aquí me dicen menos. La B tampoco puede ser, ¿no es cierto? Entonces, miren, solamente me queda la C o la D. ¿Cuál es el otro criterio que vamos a hacer? Vamos a sacar el módulo, bien el de aquí y bien el de acá. Cualesquiera de las dos que me dé 20, eso quiere decir que esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren que aquí esta es la velocidad promedio. Entonces digo, bueno, ¿cómo saco el módulo de esa velocidad? Va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de los términos del cuadrado. 16 al cuadrado, porque la una es 16 y la otra es 12 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? A ver, ayúdenme con esa raíz. ¿Cuánto les sale? ¿Cuánto les dio? ¿20? 20, ¿no es cierto? Exactamente les dan 20. 20 metros por segundo. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿La C? Ya, la C es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque tiene lo siguiente. Primero tiene los signos que debería tener esta velocidad promedio, ¿no es cierto? O sea, coinciden los signos, primero. Y segundo, al momento de tratar de calcular las coordenadas tanto en Y y tanto en J, tenemos que las dos, al momento de ser 16 y 12 y sacar el módulo, como módulo me tendría que dar los 20 que estaba acá arriba, y son exactamente los mismos, miren. El mismo 20 que tenía acá. ¿Ya? Si ustedes requieren y quieren zafarse de la duda, pueden sacar de la D. Pueden decir, bueno, el módulo de la velocidad es igual, y ponen así, raíz cuadrada de 288 dividido para 5, esto elevado al cuadrado, más 216 dividido para 5 y también elevado al cuadrado. Podrían hacer eso, pero yo estoy más que seguro que esto elevado al cuadrado ni a bala te va a dar 20. Te va a dar cualquier valor menos 20 en 20 exactito. ¿Ya? Entonces esto debíamos hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué le puso más, menos? ¿Por qué la velocidad tiene que ir en esa dirección? ¿Alguna pregunta de esas? ¿Alguna pregunta? De eso les voy a dar un tiempo que copien. ¿Ya? Si alguien tiene una pregunta, su audio. Ya muchachos, vamos al siguiente ejercicio. El de aquí está sencillito, ya. Este tomaron en la última prueba. Y más fácil de eso, ya no haya. Lo único que les pide es ejercicio 928. Con base en la información, identifique el desplazamiento que experimentó el vehículo. En la figura se presenta la trayectoria que ha recorrido o ha realizado un vehículo para moverse desde el punto A hasta el punto B. Ya, y lo que te piden es halle el vector de desplazamiento, nada más. Ya, como salgo de A y llego a B, lo que tengo que tener es un vector de esta forma, que la flechita apunta al punto B. ¿Ya? ¿Cuál es ese vector? Debería ser el que salga de A y llega al punto B. ¿Ya? Este vector sería el vector de desplazamiento. Y listo. ¿Cuál de las tres respuestas ha sido la correcta? La primera. La primera. La primera, porque la primera está así, ¿no es cierto? Miren que este de aquí sale desde este punto, llega acá. La segunda no, porque está al revés, ¿no es cierto? Y la tercera sí, esa sí se fue de vainas, ya alguna cosa pasó, pero miren cómo le pone. ¿Ya? Esta no es ni a bala, esta de acá, ya esta sí, no está correcta. ¿Ya? La de acá tal vez alguien puede confundirse y puede decir, bueno, la B, pero la C sí está totalmente desconocida, no sé ni por qué lo dibujaron de esta manera. ¿Ya? Y la respuesta era eso, solo hacer eso, ¿ya? Eso tomaron en el último examen, y había personas que se equivocaron en eso. Son el colmo ya. Solo había que dibujar el vector nomás. Solo era ponga la cabeza al muñeco. Ya, vamos con... Bueno, ahí 10 segunditos copian, ya.
si estaban dibujando o estaban tomando algún tipo de apunte. Ya, recuerden, ejercicio 928. Si por dentro de su libro, de alguna manera, este ejercicio no concuerda, ¿no es cierto? Es del 928 y su libro sale como 929, no importa, ya. Por ahí puede ser que se fue un enter de más o le borré un enter acá en mi documento, alguna cosa, ya. No es relevante si tal vez nos equivocamos por un numerito. Si tal vez nos vamos por 20 arriba o 20 abajo, ahí sí ya hay que preocuparse. Vamos al siguiente, 1191. A ver, muchachos, la de acá. Pareciera que es el ejercicio, el mega ejercicio, pero en realidad no. Estos 200 días terrestres que me dice arriba y ese 70 días que me ponen en la parte inferior, prácticamente no los vamos a utilizar. Está solamente por distraer el ejercicio. Un planeta orbita alrededor de un cuerpo celeste, ahí me están dando el gráfico, con un periodo de 200 días terrestres, o sea, se da la vuelta a toda la órbita en 200 días, considerando como día las 24 horas que nosotros tenemos. De manera que se traslada desde el punto A hasta el punto B. Ahí está el punto A. Bueno, acá creo que nos ha faltado. Podemos poner así. Esto es el punto A. Y lo de acá va a ser el punto B. ¿No? En un intervalo de 70 días, o sea, se demoró 70 días. Mientras cruza su órbita, como se muestra en la figura. Ahí está acá, ¿no es cierto? ¿Qué me piden? Con base en la información, ¿qué representa el vector resultante de la diferencia entre el vector B y el vector A? ¿Cierto? O sea, lo que me piden es el vector que es como resultado de la resta o diferencia, que es lo mismo, diferencia entre R de B, ¿cierto? Y R de A, puedes ponerle así, o si no, entre el vector B y el vector A, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde eso de ahí? ¿Aló? ¿A qué corresponde? Cuando yo resto dos posiciones, ¿a qué corresponde? Al desplazamiento. ¿Ya? Entonces aquí sería delta R, desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento siempre es la resta entre la posición final y la posición inicial. La final es el B y la inicial es el vector A. Entonces, el vector que me están pidiendo acá como resultado de la diferencia entre el vector B y el vector A, o sea, sería como final menos inicial, tiene que ser ¿qué? ¿El vector posición inicial? No. ¿El vector posición final? Peor, porque el posición inicial y final no se toma restando. Se puede, en algún momento sí se puede hacer, pero sumando, no restando. ¿Velocidad media? Tampoco. La respuesta correcta es el vector desplazamiento. Esta es la respuesta correcta. Entonces vamos a marcar vector desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento se define como la resta, como la diferencia, como la sustracción, como todos los sinónimos que existan entre el vector final, bueno, entre final y el inicial, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Eso había que hacer, muchachos. ¿Entendido ahí? Sí. Solamente eso había que hacer en ese ejercicio. Prácticamente esos 200, esos 70 eran relleno nada más. Solamente era para ponerlo en contexto, pero en realidad después no íbamos a utilizarlo para nada. Ya. Vamos, siguiente ejercicio. Este es 1191. Vamos de acá, 1219. Este también parece que está sencillo, ¿ya? A ver, demos lectura e intentemos resolver. A ver si podemos. Ya les pregunto cuál es la respuesta correcta.
Es la Alice. Es la C. ¿Alguien más? Otra respuesta. A 1219 se registra 2 puntos en la trayectoria de una mosca, como se indica en la figura. Identifica en metros el vector posición del insecto en el punto Q. Ya, bueno, acá me dice que vuela de esta manera y llega acá, ¿no es cierto? Lo que me están pidiendo es la posición de ese punto Q. El punto Q es el que está acá. No se ve muy bien, pero es el puntito que está aquí. Es el punto Q. Ya, lo que me piden es la posición de este vector. Igual, está un poquito medio descuadrado esto, pero el punto Q tendría las coordenadas en X, la coordenada que está aquí, ¿no es cierto? En estos 40, y en Y tendría la coordenada que está acá. Ya, esta sería la coordenada en Y. Listo, entonces, ¿cómo quedaría? Las coordenadas o este vector que se llama R del punto Q sería R es igual 40 en el eje X y positivo, entonces sería 40 positivo en Y. Y este lado de acá tengo 20, ¿no es cierto? Pero en el sentido de las y positivos. Más 20J en el eje Y. Y obviamente esto como estamos trabajando en metros y en metros, entonces esto también debería tener como unidad los metros. No, es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el literal A. 40 más 20. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Intenten copiar esa partecita. No creo que estaba difícil eso, ¿ya? Publicidad. Ya chicos, vamos con el siguiente ejercicio. Ya. Ese marquen como respuesta 40 en Y más 20 en J. Vamos de acá. 1209. Con base en la figura, identifique el vector que representa el desplazamiento del carro que pasa por los puntos presentados. Ahí está A, B y C, ¿no es cierto? Ya la otra dice, un carro se desliza por el riel de la montaña rusa pasando por el punto A, B, C. Bueno, aquí creo que se ha caído el... No, arriba dice, ¿no es cierto? Identifica el vector que representa el desplazamiento del carro al pasar por los puntos presentados. ¿Ya? ¿Cuál sería el punto final? El punto final sería el C, ¿no es cierto? Que es el que llega. Acá va a llegar al C. ¿Y de dónde salió? Del punto A. Del A. ¿Cómo sería el vector de desplazamiento considerando esos dos puntos? Del punto A al punto C, que sería el Del tercero. punto A al punto C, ¿cierto? Tendría que ser un vector que salga de A y llegue al C. Algo así, ¿cierto? Y esto es llamado vector desplazamiento. ¿Cuál sería la respuesta? La tercera. La C. La C, ¿no es cierto? La que está bajito. Ya, muchachos, eso había que hacer. Entonces, la respuesta es la de aquí, ¿no es cierto? Esta es la respuesta correcta. La C, si quieren poner. La C es la respuesta correcta. Ya, el resto
no está coherente. Por ejemplo, el de la, esto sería, no sería vector ni posición final, porque está al revés, sería menos pues, vector posición final. En la segunda, el vector está, esto si fuera posición final, sí puede ser. Esto de aquí es el vector de desplazamiento en sí, y la última respuesta viene a ser menos del vector de desplazamiento, no sería el vector de desplazamiento, sería al otro lado, estaría cambiado, no estaría bien. Ya. La respuesta ha sido la C. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta de los ejercicios que acabamos de hacer? Estos ejercicios tienen que ver con desplazamiento, ¿ya? Todo eso lo vas a encontrar en tu libro, es lo que se estaba tomando últimamente, para cuando tengamos que resolver un ejercicio de física y tenga que ver con desplazamiento, es muy probable que tomen al mismo nivel que estamos mostrando acá. No toman más complicado, en sí, esto es súper sencillito. Lo más complicado que tomaron fue esto de aquí, el ejercicio 928, que prácticamente es una burla, ¿no es cierto? Esto de aquí es súper facilito, no te demoras tanto. Tampoco tienes que saber mucho como para poder hacer esto, solamente es cuestión de identificar el punto inicial y el punto final y sacar el vector de desplazamiento apuntando la flecha hacia el punto final. O sea, en este caso será el B, nada más. Ya. Vamos después de todo esto y ahora sí vamos a otra parte que también es un poquito recurrente en los exámenes de ingreso, la parte de física. Vamos a poner esto. Movimiento rectilíneo uniforme, pero lo que ahorita vamos a hacer es las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces pueden poner así, gráficas, movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniforme, guión, gráficas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así váyanse acordando qué es pendiente y cómo calcular un área. Ya les vamos a hacer un ejercicio de eso. Ya, muchachos, ¿listo? Pues vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Después de esto, después de ponerle con escarcha ahí movimiento rectilíneo uniforme, las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hacer lo siguiente. Van a graficar estos ejes, así como los grafiqué yo acá, ¿listo? Van a graficar 3 de un lado, así conforme está ya, uno debajo del otro. Y después vamos a graficar otros 3, igual, uno debajo del otro. ¿Listo? Es necesario que sea así, exactamente alineados, ¿ya? Ya les voy a decir por qué. ¿Listo? Dibujen estos gráficos y vamos a trabajar con eso, ¿ya? Primero dibujen esto de acá, sí. 3 gráficos que tengan que ver con lo de aquí y también 3 gráficos que tengan que ver con lo de acá. ¿Listo? Vamos a hacer esa partida. Pero intentemos. Ya, muchachos, ¿lo lograron? Ya, Licen. Ya, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? En estas gráficas de aquí vamos a poner, a nombrar los ejes de esta manera. Vamos a poner en el eje X, bueno, vamos a poner así, el tiempo en segundos. Acá también el tiempo en segundos. Y todos van a tener en el eje X el tiempo en segundos. Vamos a trabajar primero con las 3 que están al lado izquierdo, ¿ya? Después de esto, el eje de las Y vamos a colocar así. Al primero que tengo acá arriba lo vamos a poner en metros. Al segundo lo vamos a poner en metros sobre segundo. Y al tercero vamos a ponerle como metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Y vamos a nombrarlo de esta manera. El primer gráfico va a ser el gráfico posición. Y la posición se pone así en estos gráficos, con la X. Así se pone. Posición versus tiempo. Ya, voy a escribir así, posición versus tiempo. Ya. La X se pone para posición. No quiere decir que esta X sea la misma X del eje. Solamente es posición versus tiempo. O si no escriben en palabras, posición versus tiempo. Ya. El segundo gráfico le van a poner como título, va a ser esto, velocidad versus tiempo. Ya no voy a escribir el tiempo, voy a poner solo una T. Y el último va a ser la aceleración versus el tiempo. Ya, esas rotulaciones vamos a poner, ¿listo? Y ahí les voy a graficar uno en el inicio y vamos a analizar el resto. Dice, su micrófono está apagado.
Profe, no se le escucha. Hablen bien. Qué Sí, vaina. dicen, su micrófono estaba apagado. Hablen bien. Ya media hora hablando. Otra vez de nuevo, desde cero. Ya saben lo que es el MR1, ¿cierto? Que tiene que tener velocidad constante y tiene que tener una aceleración de 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque al momento de tener velocidad constante quiere decir que no voy a estar acelerando y tampoco voy a estar frenando. En ese caso, la aceleración es 0 metros por segundo. ¿Listo? Otra cosita. En esta gráfica que está aquí, voy a graficar, voy a poner este trazo, ¿ya? Ustedes también lo van a hacer en sus cuadernos. Voy a hacer esto, ¿ya? Voy a poner una línea recta, más o menos así. ¿Ya? Y vamos a llegar hasta este punto de aquí. Y este punto de aquí va a ser 10 segundos. ¿Ya? Y en el eje de las Y vamos a tener, yo qué sé, vamos a poner que esto es, pongamos que es 2, ¿ya? 2 metros hasta acá. ¿Listo? O no, no, al revés pongamos, ¿ya? Si no, nos va a salir con fracción y después son maestros por las fracciones ustedes. Vamos a hacer al revés, vamos a poner los números al revés. Vamos a poner esto, vamos a poner que son los 10 metros y esto vamos a poner que son 2 segundos. ¿Listo? Ya, ahí tenemos. Con eso yo creo que el resto ya lo podemos graficar y que sean números exactos, ¿ya? Entonces esperen un ratito, solamente les voy a quitar la gráfica un ratito, solamente para hacer esto. Esperen un ratitito, ¿ya? Espera un rato. Ya, muchachos, ahí está. ¿Listo? Entonces, y ustedes también van a dibujar esta liñita que dibujé entrecortadas ahí. Es para que justo todos tengan la misma línea y sea prácticamente simétrico, ¿ya? Entonces, este punto de aquí, el de aquí también sería 2 segundos, ¿no es cierto? Y el punto de acá abajo también sería 2 segundos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Después ya les voy a preguntar cómo quedaría la gráfica velocidad. Recuerden que la velocidad tiene que ser constante, entonces ahí les voy a preguntar cómo quedaría esa gráfica. Solo que ahorita vamos a hacer gráficas, nada más, solamente a rayar liñitas por ahí, se acabó.
A ver, pregunto, muchachos. Me inventé esa línea que está ahí, ¿no es cierto? Esa línea posición versus tiempo. Estamos trabajando con gráficas MRU. La velocidad, ¿qué tiene que ser? ¿Cuál es la condición de la velocidad? Heidi. Que tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Ya, muchas gracias, Heidi. Tiene que ser constante, ¿no es cierto? ¿Sí o no tiene que ser constante? Eso quiere decir que el valor no tiene que cambiar. ¿Ya? Y voy a poner así, para graficar acá una constante, ¿cómo tendría que graficar? ¿Una línea o una línea con esta inclinación o una línea con esta inclinación de esta manera? La horizontal. ¿Cuál sería? Horizontal, ¿no es cierto? Porque la de acá arriba representa incrementos, ¿no es cierto? Yo que sé, aquí es 2, 3, 4, lo que sea. Y miren acá, esto es constante. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar acá una línea. Voy a ponerle así. Voy a dibujar una línea. Ya les digo de dónde saco esa línea. Saco una línea de esta manera. ¿Por qué grafico solamente la línea hasta los 2 segundos? Porque miren que arriba la gráfica solamente está acotada hacia 2 segundos. Después de 2 segundos no hay nada, entonces no lo vamos a dibujar. Por eso es necesario que tengan así, de esta manera, dibujado conforme yo tengo. ¿Para qué? Para que sepan que solo hasta aquí. Después hacia allá vamos a hacer alguna otra cosa, ¿ya? Y miren, si alguien se dio cuenta es lo siguiente, miren. Supongamos que por aquí, ¿no es cierto? Por aquí estamos en 0.1 segundos. Por acá estamos en 0.5 segundos. Entonces les pregunto, ¿la posición se incrementa o se reduce? ¿Qué pasa con la posición? Miren que esta es posición, verán. Esta es la posición X en metros y esto es el tiempo. Si en 0.1 segundos tenía esto, ¿no es cierto? Yo que sé, tenía 2. En 0.5 segundos tengo 4. Por acá más o menos está 1.5 segundos. En 1.5 segundos tengo la posición, lo de acá, digamos 8. Ya, solamente estoy inventándome. Mediante el incremento del tiempo, ¿qué pasa con la posición? ¿Incrementa o se reduce? Disminuye en relación a la de arriba. No, no disminuye. Estamos incrementando el tiempo. ¿Qué pasa con la posición? También se incrementa. Va incrementando. Entonces, para que siga pasando el tiempo y yo siga acumulando distancia, ¿no es cierto? Más distancia, o sigo aumentando la posición, la velocidad tiene que ser positiva o negativa. Positiva. Positiva. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que yo le dibujé esta línea horizontal sobre el eje X. ¿Cuánto es? Ya vamos a calcular en otro momento. Esto de aquí vale 5 metros por segundo. Esta línea de X vale 5 metros por segundo. ¿Por qué tiene que estar dibujado así? Porque la velocidad es una constante. ¿Ya? Entonces, pilas. Cuando les pregunten en el examen de ingreso a las universidades, ¿en qué parte de la gráfica es un movimiento MRU? Cuando hablo de velocidad, ¿qué tengo que tener? Una línea horizontal. Cuando hable de velocidad tiene que estar así, una línea horizontal. Si me hablan de cualquier otra cosa, obviamente ya no va a ser una horizontal, va a ser yo que sea una inclinada, una rampa, alguna cosa por el estilo, ¿cierto? No es... Muchachos, gané. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Entendido de por qué tiene que ser 5 positivo? Sí, ¿no es cierto? Porque a más tiempo que yo tenga, mayor posición. Eso quiere decir que la velocidad tiene que ser positiva. Ahora, ¿qué sucedería? En el otro caso, si el tiempo sigue aumentando y la posición sigue reduciéndose, eso quiere decir que la velocidad tiene que tener el signo contrario. Nada más. Ya vamos a hacer eso un ratito. Entonces, ya grafiqué la posición versus el tiempo. La segunda gráfica que les acabé de poner acá es la velocidad versus tiempo. Esta V que está acá es la misma, ¿ya? Versus tiempo. Y la última gráfica es la aceleración versus tiempo. En el MRU, ¿cuánto vale esta aceleración? ¿Cuánto tiene que ser la aceleración ahí? 0. Entonces, más o menos tendría que ser así. Si se quiere dibujar sobre el eje X, o bueno, sobre el eje del tiempo. Entre el inicio y el punto 2 segundos, esto sería 0 metros por segundo al cuadrado. Ya, muchachos, ahí está. Así más o menos vamos a encontrar las gráficas para lo que es un MRU. Recuerden, arriba tengo una línea
sea de la inclinación de esta manera que acabé de dibujar o de la otra manera, eso va a ser en posición. En velocidad solamente voy a tener una horizontal. Y en la aceleración prácticamente va a ser en cero, voy a tener una línea. Incluso en cero, ahorita yo les puse así con este color para que lo vean. En muchas de lo que son las gráficas, este cero casi no se ve. Incluso solamente lo dejan así sin graficar nada. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿entendido? De nuevo verán, el truco para este del MRU. Las líneas en la gráfica posición versus tiempo puede ser así. Pueden tener esta inclinación o pueden tener la inclinación contraria. Cualquiera de las dos inclinaciones. En la velocidad siempre va a ser una línea horizontal. Y en la aceleración prácticamente va a tener un valor de cero. ¿Listo? Así vamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer lo siguiente, verán. Después de esto, se me ocurre hacer esto. Llego al punto de 2 segundos y se me ocurre dibujar una línea así. Algo así. ¿Ya? En la gráfica posición. Empezó a subir y después pongo una liñita que empieza a bajar. Y vamos a poner un tiempo, ¿ya? Vamos a hacer cuenta que este tiempo de aquí, bueno, me faltó espacio. Vamos a poner una línea aquí. Va a ser 3 segundos. Ya, muchachos. Una línea acá, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que acá tengo 3 segundos y mientras transcurre el tiempo, la posición empieza a bajarse, ¿cierto? Era 10, después era 9, después es 8, después 7, 6, hasta que llega un punto por acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Como empiezo a bajar, empiezo a disminuir esta parte de acá, ¿qué signo tendrá que tener la velocidad? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar así. Si este es positivo, vamos a dibujar así. Debajo del eje del tiempo, vamos a poner una línea. Ya, así, de esta forma. ¿Por qué? Porque se supone... Y esto vamos a ponerle como... Vamos a poner un 3, ya, solamente hacia el ojo. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como reduce, la velocidad tiene que ser de signo negativo. ¿Cómo pongo la velocidad negativa? Le pongo bajo el eje del tiempo y le dibujo de esta manera, una línea horizontal también. Recuerden que aquí en la velocidad no podemos tener pendientes ni nada, solamente una línea horizontal. Y en la aceleración, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Cuánto sigue siendo de nuevo? La aceleración deberá seguir siendo 0. Entonces aquí voy a ponerle una liñita así sobre el 0. ¿Ya? Y dibujamos para los dos casos, ¿ya? Cuando sea la pendiente de esta forma, la velocidad es positiva. Cuando la pendiente tengamos de la otra forma, la velocidad va a ser prácticamente negativa, ¿no es cierto? Y en cualquiera de los dos casos va a ser prácticamente 0 la aceleración porque estamos trabajando en MRU. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que aprendernos. Ahora, dentro de los exámenes de ingreso a la universidad se hace comúnmente lo siguiente. Siempre te van a pedir un gráfico de estos a partir de otro que te van a dar. ¿Listo? Por lo general, siempre el gráfico que te dan es el de aquí, el de la mitad, el de la velocidad. Siempre nos van a dar el gráfico de la velocidad, la mayoría de veces. Siempre nos da la velocidad y lo que nos va a pedir o lo que nos va a preguntar es cuál es su gráfico posición y cuál es su gráfico aceleración. O te van a preguntar no el gráfico, sino te van a decir con el gráfico velocidad, ¿cuánto es la distancia que recorrió acá como posición o cuánto es su aceleración? Eso es lo que te van a pedir siempre. ¿Ya? Entonces vamos a poner así. Arriba, recuerden que esto era posición. En la mitad estaba lo que es la velocidad y abajo estaba o teníamos lo que es la aceleración. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo me paso del gráfico velocidad hacia el gráfico posición? Va a haber una forma de hacer esto. ¿Ya? Igual, si yo tengo el gráfico aceleración, ¿cómo me paso de la aceleración al gráfico velocidad? Va a haber una forma. Ya les voy a decir. Y lo contrario, porque también hay de vuelta, ¿no es cierto? Si tengo la posición, ¿cómo regreso al gráfico velocidad? Y si tengo velocidad, ¿cómo regreso al gráfico aceleración? ¿No es cierto? Esto es lo que vamos a tener. Vamos a poner esto. Cuando yo me voy de esta forma, de posición a velocidad y de velocidad a aceleración,
Por lo general, lo que tengo que calcular es la pendiente. ¿Ya? Siempre vamos a calcular la pendiente cuando vaya en este sentido. Entonces, de posición a velocidad, si yo tengo posición y quiero saber la velocidad, tienes que calcular la pendiente. Si estoy en velocidad y quiero calcular aceleración, lo que tengo que calcular es también la pendiente. ¿Ya? La pendiente, ¿cómo se define? Pendiente es igual a x, y2 menos y1 sobre x1 menos x2, algo así, ¿no es cierto? O también, la pendiente se calcula, bueno, si alguien va a seguir en algún momento algo de ingeniería, la pendiente se calcula con la derivada. Derivan una vez y le salió la pendiente. Tengo la velocidad, derivan otra vez y le sale la aceleración. ¿Ya? La pendiente es lo mismo que decir derivada. Y también, otra cosa, si estamos en geometría, la pendiente que es igual a la tangente del ángulo. También, acá también, ¿qué sería? Tangente del ángulo. ¿A qué es igual la pendiente también? La pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿A qué es igual la pendiente arriba también? Pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿ya? Todo esto es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Estoy dando todo para que incluso en algún momento sepan por qué les llaman pendiente y por qué sacan la tangente de ese ángulo y por qué eso le ponen derivada. Es exactamente lo mismo todo, ¿ya? Ahora, si vamos del lado contrario, ¿no es cierto? Lo que está pintado de verde. Si yo quiero acelerar, bueno, tengo aceleración y deseo llegar a la velocidad y de la velocidad otra vez a la posición, entonces voy a hacer la operación inversa, ¿ya? La operación inversa a la derivada, a la pendiente, a la tangente, es el cálculo de áreas. Entonces aquí, para pasarme de aceleración a velocidad, tengo que calcular un área. Para pasarme de velocidad a posición, también tengo que calcular un área, ¿ya? Y cuando hablo de área, sería también hablar la parte de lo que es la inversa de la derivada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces hablamos de área, hablamos de las cosas, y la inversa a esto es la integral. Entonces aquí vamos a tener la integral, yo que sé, integral en función del tiempo. Acá tenemos la integral en función del tiempo, ¿ya? Esas son cositas un poquito más avanzadas, ¿ya? Pero solamente acuérdense esto. Si yo tengo derivada para irme de acá, de este lado, para regresar, yo tengo la integral, nada más, ¿ya? Entonces vamos a estar pilas aquí, ya. Vamos a calcular el área. Ya les voy a decir al ratito qué área vamos a calcular, depende del gráfico. Y vamos a hacer eso, ya. Eso nunca te olvides, ya. Esta partecita que acabé de dibujar, que de un lado se va al otro lado y es la pendiente, no te olvides. Les voy a resaltar, ya, por si acaso. Ustedes les digo, no se olviden, y para la siguiente semana acabó, ¿qué tan diría? Pendiente. La siguiente también, pendiente. ¿Ya? ¿Cómo regreso? Con el área. ¿Cómo regreso acá? Con el área. ¿Listo? Ahí está. Pintado de verde. ¿Listo? ¿Algún problema ahí? ¿Algo no se entendió de esto de la pendiente y del área? Solamente es una manera de poner, ¿ya? Es una manera de jugar ahí con esas cositas, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente, verán, les voy a mostrar unos gráficos, todavía no vamos a resolver, pero quiero que analicen algo nada más, ¿ya? Vamos a poner la siguiente diapositiva, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá en la 719 me sale lo siguiente. Un auto de carrera realiza una prueba de frenado cuyo resultado se refleja en la gráfica velocidad versus tiempo, ¿ya? Entonces, aparte, lo que me están diciendo, bueno, no se ve muy bien, ¿no es cierto? Pero esta gráfica sabemos que es, de acuerdo a lo que dice acá, velocidad versus tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Con base en la gráfica determine la distancia. Recuerden que distancia y posición lo vamos a tomar como sinónimos, ¿ya? Me piden la distancia o posición recorrida. Entonces, les pregunto, si ahorita, en este instante yo tengo velocidad y me están pidiendo, ¿no es cierto? Acá me dicen, me están pidiendo la posición, la distancia, ¿qué operación tendría que hacer? Recuerden ahí, ¿qué operación tengo que hacer para poder poner en la posición? El área. El área, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tengo que sacar un área. Ya, solamente vamos a hacer así, no vamos a todavía resolver. Aquí, ¿qué tengo que sacar? El área. ¿Listo? Ya. Si ven que necesitan saber esa partita que les dije, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a saber qué operación tengo que hacer. ¿Listo? En este ejemplo, si tengo velocidad y necesito posición, que es lo mismo que me están poniendo ahí distancia, ¿qué necesito hacer?
una área. Después ya les voy a enseñar a qué área me refiero. ¿Listo? Vamos a la siguiente, vamos a hacer la de acá. 1087. Una persona corre en línea recta en un parque experimentando los cambios de rapideces que se muestran en la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, me hablan que esta gráfica me muestra rapidez. Entonces, obviamente, esto es la gráfica velocidad versus tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué me está preguntando aquí? Con base en la información, identifique el tiempo total en el que la persona tiene MRU. Recuerden, ¿qué les dije? Cuando yo tengo MRU, ¿cómo debe ser la gráfica velocidad? Horizontal. Horizontal. Una horizontal, ¿no es cierto? Entonces, en todo este trayecto que tengo acá, ¿en dónde tengo una parte horizontal? En la parte de X, en la principal. Aquí, ¿no es cierto? Miren, entre este punto de aquí y este punto de acá, ¿sí o no? Entre esos dos puntos tengo una horizontal, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que en esta partecita de aquí, ¿qué tipo de movimiento tienen? MRU. ¿Cuánto tiempo se demoraron entre pasar entre el 1 segundo y el 3 segundos que representa acá? ¿Cuánto tiempo entre este 1 segundo y este 3 segundos? ¿Cuánto tiempo permanece en movimiento rectilíneo uniforme? 2. 2 segundos. Ya, la respuesta es 2. ¿Listo? Ya, si ven que hay muchas cosas que obviamente con la teoría lo podemos resolver. Ya, la gráfica velocidad en el MRU, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una horizontal. Ya, y como me pedía el tiempo en que eso ocurre, acá me dice, identifique el tiempo total en segundos en que la persona se mueve con MRU. O sea, ¿dónde está la gráfica horizontal? Estos 2 segundos que están acá, los 2 que están aquí. ¿Se acabó? Ya. La otra, todavía no estamos resolviendo, ya, solamente en este caso, como era sencillito, les dije, nada más. Después otra vez tengo que volver a explicar. La 712. Me dan un montón de datos ahí, ¿no es cierto? O sea, no me están dando un montón de datos, pero lo que tengo que fijarme es que en el eje Y no se ve muy bien, pero es la velocidad, y en el eje X tengo el tiempo, ¿ya? Entonces, la gráfica es velocidad versus tiempo. ¿Ya? La gráfica es velocidad versus tiempo. ¿Qué me va a pedir? Por acá debe pedirme algo, ¿ya? Aquí dice, determine el vector aceleración. Entonces, de la velocidad tengo que irme ¿hacia dónde? Hacia la aceleración. ¿Qué operación tengo que hacer? Si me piden la aceleración. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que sacar acá? La pendiente. Ya les voy a enseñar a sacar la pendiente. Vamos a hacer todo eso un ratito. Ahorita todavía solamente necesito que se quede claro eso, ¿ya? Vamos a la otra. Miren acá, ejercicio 292. Un móvil parte desde el origen A y luego se traslada al punto B. ¿Cómo se indica en la figura? Acá está la figura, ¿no es cierto? ¿La figura cuál es? Velocidad, de nuevo, ¿no es cierto? Por eso les decía, casi en la mayoría de ejercicios en el CENESID, siempre la mayoría, casi por no decir el 100%, te van a tomar gráficas velocidad. Entonces, mira, te están dando velocidad versus tiempo, velocidad en metros por segundo, tiempo en segundos, y lo que me pide abajo es la distancia total recorrida. ¿Cómo calculo la distancia a partir de la velocidad? ¿Cómo calculo la distancia a partir de la velocidad? ¿Qué operación hago? Con el área. Con el área, ¿no es cierto? Aquí tengo que hacer un área. ¿Qué área debe ser? Ahora vamos a hacer esto, verán. El área, vamos a poner así ya con nombre y apellido. Va a ser el área bajo la curva. Ya. Recuerden que la curva no necesariamente es tan restringido a algo tan loco como tal vez una curva como que le estoy haciendo. Yo también puede ser una recta. Una recta también es una curva, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el área bajo curva? Voy a poner un ejemplo de acá. Supongamos que este es del eje X. Lo de acá es del eje Y. Acá también vamos a hacer esto. Aquí es del eje X. Lo de acá es del eje Y, ¿cierto? Y aquí también voy a poner lo mismo. El eje X y el eje Y. ¿Listo? ¿Cómo calculo el área bajo la curva? Vamos a dibujar algunas curvas por acá. Ya digamos que una curva yo tengo algo así. Y una curva tengo tal vez algo así. Y una curva tengo algo así. ¿Ya? ¿Cuál es el área bajo la curva?
es el área que está debajo, obviamente, de la línea que acabé de dibujar, en este caso. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue al eje X. Esto es el área. ¿Ya? Entonces, en este primer caso, si me pidieran esta área de aquí, ¿área de qué es? ¿De qué figura geométrica? ¿Área de qué sería esto? De un rectángulo. Un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En la segunda, en la que está acá, igual, necesito el área bajo la curva. El área sería todo esto de aquí. ¿Área de qué representa bajo la curva? De un triángulo. Un triángulo, ¿no es cierto? Y si tal vez pongo a rayar, ¿no es cierto? El área que está bajo esta curva media grave que está acá, es una ecuación de segundo grado. ¿Área de qué es? De un Ya está cuadrado. complicado, ¿no es cierto? Ya está como que una cosa media rara ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando me dan cosas raras así, como les decía, podemos calcular el área bajo la curva, o si no, en áreas ya un poquito más complicadas en la universidad, se calcula el área con una integral. Creo que es una función aquí en función del tiempo. Y calcula el área. ¿Ya? En el caso de que algunos de ustedes vayan a ingeniería, si no, no hay ningún problema. ¿Ya? Si entendimos que era un rectángulo, es un triángulo, o es un, yo qué sé, alguna figura sencillita, suficiente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, miren que aquí en este ejercicio me dice, tengo velocidad versus tiempo, necesito distancia, y lo que tengo que hacer es calcular el área, ¿no es cierto? El área bajo la curva. ¿Qué área tengo que calcular? Esta área de aquí. El área que está aquí sería una área, ¿no es cierto? La otra área, puedo inclusive dividir esto, miren, puedo dividir así, y podría calcular esta otra área, porque está bajo la curva, ¿no es cierto? Otra área, y la última área que me va a tocar calcular va a ser la que está acá arriba, la que me faltó. Estaría aquí. Todas estas tres áreas que acabé de dibujar con diferentes colores, eso es del área bajo la curva. ¿Por qué tengo que calcular esa área? Porque necesito la distancia. ¿Qué figuras geométricas son? Triángulo, el otro es un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Un rectángulo y el otro es un triángulo, nada más. ¿Listo? Entonces esto vamos a hacer en la otra clase, vamos a hacer paso a paso, el área bajo la curva. Y en sí, todos los ejercicios que están acá es del examen, ¿ya? La última vez tomaron esta, la que está aquí creo que es. Esta es la respuesta, 87 sobre 2 sale. ¿Ya? Entonces, pilas. Si ustedes entienden hasta aquí que hay que hacer área, o que hay que hacer si es pendiente, o que tengo que hacer, suficiente. ¿Ya? Después yo les enseño a calcular el área, o les enseño a sacar una pendiente. ¿Ya? Y vamos a ver si tengo otro ejemplo más. Y esto es del mismo del anterior, creo. Ah, no, no es el mismo. Aquí está. 30, 40. Ah, no, sí es el mismo, 30 y 40 del anterior. La de acá. Miren que aquí me da algo diferente, ¿ya? Bueno, la gráfica sigue siendo la misma, velocidad versus tiempo, y me dan afirmaciones, ¿no es cierto? Me habla de distancia, miren, aquí dice distancia, 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 distancia. Entonces, si tengo la gráfica velocidad y me están pidiendo la distancia, ¿no es cierto? Porque todos los literales son distancia, distancia, distancia. Y me están pidiendo la distancia, ¿qué operación necesito utilizar para pasarme de velocidad a distancia? El área. El área. ¿Ya? ¿Sí ven? Sencillito. Entonces, ¿qué tendré que hacer acá en cada uno de estos de aquí, de estos literales, para saber si es cierto o es mentira? Empezar a calcular el área bajo la curva. Yo que sé, el área de la curva A, el área de la curva B. Bueno, ahí lo vamos a resolver otro día, ¿ya? Eso lo vamos a resolver otro día con más detalle. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente, solamente para que lo que vean. Acá también, miren, otra vez gráfica velocidad. Otra vez velocidad versus tiempo. Esto sería velocidad versus el eje del tiempo, ¿ya? ¿Qué me están pidiendo? En el intervalo de 4 a 6 segundos, ¿no es cierto? O sea, este intervalo de aquí, el niño en bicicleta logra obtener, y ahí me dicen algo, que en el intervalo de 0 a 4 segundos. Entonces, de 0 a 4 segundos, en otro de este intervalo acá. Y aquí me dice, distancia, desplazamiento, distancia, ¿no es cierto? O sea, en realidad lo que tengo que calcular es la distancia. Entonces, para pasarme de aquí a la parte de lo que es la distancia, teniendo velocidad, ¿qué tengo que volver a hacer? El área. ¿Ya? Miren, tengo velocidad, acá me dicen distancias, entonces, ¿qué tengo que calcular? El área. ¿Ya? La última que tengo por acá, esta de aquí, 1203. Un estudiante utiliza el simulador de auto como parte del curso de conducción y obtiene la siguiente gráfica de velocidad. Otra vez, velocidad versus tiempo. Con base en información, determine la afirmación correcta. La rapidez es constante. Miren que aquí me habla rapidez. Es constante en intervalo de 60 a 120 segundos. A ver, ¿dónde está 60? 60 está por aquí y 120 está por acá.
¿Ya? Entonces me dicen, este intervalo, ¿la velocidad es constante? No, porque miren, la velocidad empezó a subir, no es constante y otra vez empieza a bajar. Entonces la respuesta no es la A. ¿Cuál ha sido la respuesta correcta? ¿La B?